Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Este día vamos a comenzar un nuevo tema y el tema es el plan de Dios para el creyente, el plan de Dios para el creyente cristiano, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 1. Pero para que haya un plan para el creyente debe de haber un llamamiento, el llamamiento de Dios. Y para poder entender este llamamiento, vamos a ver el contexto. Entonces, el tema principal es el plan de Dios para el creyente. Ese es el plan. Y antes de eso vamos a ver el llamamiento, pero este día quiero hacer una introducción a la epístola a los Efesios, conocer un poco más. Amén. Entonces, hoy vamos a ver esta introducción para tener las bases y de allí la siguiente enseñanza vamos a ver el llamamiento de Dios, y ya teniendo la base, tanto el contexto como el llamamiento de Dios, para poder comprender comprender y aprender sobre el plan de Dios para el creyente. Amén. Entonces, solo acompáñeme a Efesios 1:1, que es el texto que vamos a ocupar ahora para poder iniciar. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén. El autor, pues, es Pablo, y su ministerio en Éfeso se trata en Hechos, en el capítulo 18, del 18 al 21. También encontramos en Hechos 19, del 2 al 41, y también encontramos parte de su ministerio en Éfeso en Hechos 20, del 17 al 35. La fecha en la cual se escribe esta carta probablemente es entre los años 60 y 63 después de Cristo. Y la carta fue escrita mientras Pablo estaba en prisión en Roma. Esto lo podemos ver en Efesios 3:1. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y también Efesios 6:20. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Entonces, Pablo probablemente llega a Roma en la primavera del año 60 o 61 y estuvo bajo arresto domiciliario aproximadamente 2 años de duración. Podrá haber sido entre el año 60 al 62 o del 61 al 63 después de Cristo. Y aquí es donde escribe las cartas que habitualmente se hace referencia como las epístolas de la prisión. Entonces escribe Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 epístolas. Ahora, ¿a quién fue dirigida? Fíjese que hay algunos que cuestionan que haya sido a los Efesios. ¿Por qué razón? Porque la palabra a los Efesios no figura en los manuscritos, a los que están en Éfeso. Entonces, algunos pueden, pero eso es lo menos importante. Algo que hay que resaltar es que esta carta es la más impersonal de las cartas del apóstol Pablo, porque no hay afecto ni calidez en ellas, ningún saludo personal, ningún mensaje. Y esto es extraño, puesto que Pablo estuvo por lo menos 3 años en Éfeso. Como lo dice allá, lo encontramos en Hechos 20,
del 17 al 35. Yo le doy citas para que usted vaya, corrobore y las lea. La indicación es que Pablo y a quienes estaba dirigida la carta no se conocían entre sí, porque fíjese que se ocupa la palabra oír en vez de conocer. Esto lo podemos ver en Efesios 1:15. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído, no dice habiendo conocido, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. A estos no los conocía. Y de vuestro amor para con todos los santos. Y también en Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces esto nos indica que Pablo probablemente no conocía a estos hermanos a quien fue dirigida. La carta a los Efesios y Colosenses tiene mucho en común en cuanto a su mensaje. Entonces, esto apunta o nos da el indicio que Pablo escribió ambas cartas al mismo tiempo. De hecho, Pablo menciona otra carta diciendo que también circulaba entre las iglesias, si no estoy mal, la Odisea, aproximadamente en el mismo momento que circulaba entre los colosenses. Colosenses 4:16. No sé si es la Odisea o la Oquidonio. Aquí está, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, está hablando a los colosenses, a los de Colosa, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esto también nos afirma de que Pablo mandaba una carta, pero que esa carta no era exclusiva para un lugar. Si no hubiera dicho, miren, no, le estoy mandando a cada quien, ¿verdad? Entonces, pero la evidencia que podemos encontrar en esas cartas es una verdad inefable, una verdad maravillosa, y es que la carta es del apóstol Pablo. Ahora, ¿a quién va dirigida? A los fieles y santos en Cristo Jesús. Entonces, esta carta está dirigida a todos los santos, a todas las generaciones. Está dirigida a todos los creyentes, a las iglesias hasta hoy en día. Entonces, Efesios, la carta a los Efesios, es para usted, es para mí y es para las generaciones futuras. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Pablo escribe la carta a los Efesios? Bueno, hay dos motivos. Primero, para revelar el propósito de Dios para todo el universo. Miren, porque aquí Dios había demostrado su propósito a través de su Hijo. Expresado su propósito a través de la iglesia, que es su cuerpo en la tierra. Pero cuando leemos Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A dónde va a ser llevado este evangelio? ¿A dónde se va a predicar? Por medio de la iglesia. Entonces, aquí vemos que hay una iglesia terrenal y una iglesia celestial. Ese es otro tema, no voy a entrar en más detalle porque entonces yo tengo que hablar de la predestinación. La predestinación es para la iglesia celestial y la otra es la iglesia terrenal. Ahora, así como no hay judío ni griego, ahora como iglesia nosotros estamos revueltos, ¿sí? Nadie sabe quién es celeste y quién es terreno. Pero para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades. Quiere decir que van a ser enviados a predicar en los lugares celestiales. Amén. Entonces, el propósito de la carta es para revelar el propósito de Dios para todo el universo. Por eso el tema principal es el plan de Dios para el creyente. Segundo, para alentar a la iglesia a andar en un espíritu de unidad, a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Amén. Entonces, es reunir, estar juntamente, unir. Lo podemos encontrar en esto. Ahora, entonces, Efesios devela el ministerio de la iglesia como ninguna otra epístola. Podríamos decir la intención secreta, entre comillas, de Dios tiene varios objetivos. Fíjese que la iglesia o este ministerio no se le revela a nadie más, sino que es por medio de Pablo que es revelada este ministerio. Ahora, ¿cuál es la intención? Bueno, tiene varios objetivos. Formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Efesios 1:15. Oiga lo que dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos. Esto nos indica de que no se conocía. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia que es su novia, la iglesia que va a casar, que Él va a venir por su iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito por lo cual se revela esto? Es formar un cuerpo que exprese la unidad, la plenitud, de Cristo en la tierra. Porque la iglesia tanto terrenal como celestial, en este momento estamos todos aquí en la tierra. Amén. También hacer esto mediante una unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio del cual Dios establezca su morada. Esto está de Efesios 2:11 a Efesios 3:7. Y también equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Efesios 3 del 10 al 20 y Efesios 6 del 12 al 20. Ahora, hay unas características especiales y estas las vamos a dividir en dos. Una es la ciudad de Éfeso. Para conocer la ciudad, primero vamos a ver la ciudad de Éfeso y dentro de las características especiales, la segunda es la iglesia de Éfeso. Fíjese que la ciudad de Éfeso era la ciudad más importante a lo largo de la costa de Asia Menor. Habían aproximadamente 230 ciudades en la línea costera de la Asia Menor. Muchas tenían puertos ideales, pero Éfeso era la reina entre estas comunidades costeras. Allí se encontraba el gran templo de Diana o Artemisa, en el cual había mucha gente
que iba a ese lugar a adorar, tenía muchos seguidores. Era un lugar muy concurrido. Entonces, era un lugar de mucha idolatría. Y en medio de esa idolatría, en medio de esa inmoralidad y de las potestades que se movían en ese lugar, el Señor manda, en medio de eso, el Señor por medio de Pablo manda una carta a estos hermanos que están allí. Y ahora nosotros estamos en medio de un mundo que está muy corrompido, muy inmoral. Ahora, estaba el templo de Diana. Y Diana era la diosa que tenía una cabeza grotesca y muchos pechos, y que se concentraba en el placer sensual de la carne. Fíjese que los peregrinos que la adoraban encontraban su satisfacción en la prostitución, con una hueste de sacerdotisas que promovía el culto de la diosa. Hay algo muy importante. En este sector era nombre de Diana o Artemisa, pero al final es la misma Acera, Astaret, etcétera. Era la misma diosa y era repetitivo, es decir, era el mismo tipo de servicio. Había tenían un culto dado a la prostitución, y muchas de las mujeres servían porque era también para la diosa de la fertilidad. En algunos lugares era adorada como el pescado, como un pescado, porque recuerde que el pescado pone muchos huevecillos, si no estoy mal, ¿verdad? Si así es, ¿verdad? Muchos huevecillos. Y entonces eso es una de fertilidad, de fecundidad. En otros lugares aparece, ¿cómo se llama? Como un conejo, porque el conejo también tiende a ser fertilidad. Entonces, ahora usted puede entender por qué en algunas celebraciones, más allá entre los meses de marzo y abril, hay muchos lugares donde se come mucho el pescado o donde se celebra con un conejo. Ese es el trasfondo pagano, ¿verdad? Entonces, los peregrinos que la adoraban encontraban su satisfacción en esta prostitución. ¿Por qué? Porque habían muchas mujeres que eran servidoras de Diana o de Artemisa, y la forma era que daban su cuerpo, y de esa forma, ¿cómo se llama? Muchas de ellas, algunos en algunas regiones tenían la creencia de que el tener muchas relaciones sexuales las iba a hacer fértiles, porque primero se lo estaban ofreciendo y después iban a ser madre. Entonces, a lo largo de los años se había desarrollado un gran comercio de platería, y el comercialismo turístico tenía su auge durante todo el año. Durante todo el año esta ciudad de Éfeso era muy concurrida. Esto da cuenta del sindicato de plateros, que encontraban fácilmente la manera de oponerse a Pablo. Esto está en Hechos 19, 24. Hechos 19, 24, un lugar que cuando Pablo escribe lo conocía, había estado allí en 3 ocasiones. 23, Hechos 19, 23, alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Entonces, la creación de imágenes o el tallado de imágenes siempre ha sido un negocio. 27, sino también que el templo de la gran diosa Diana
sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, oiga, toda Asia y el mundo entero. ¿Por qué razón? Porque era la misma diosa, Cibeles, en este caso Diana, si no estoy mal, no quiero confundir algunos nombres porque hay tantos dioses, no sé si también está dentro de Afrodita, pero como dije, Acera, Astarot, etcétera. Bueno, pero mire la evidencia, aquella quien venera toda Asia y el mundo entero, porque esta diosa era representada como la diosa madre con su hijo. Mire qué tremendo. Entonces, por eso la carta es para todos los creyentes, porque en casi todo el mundo, pues hay una adoración y muchos tienen un trasfondo, se viene de ¿cómo decir? De un trasfondo religioso, ¿verdad? Pero sigamos. Ahora, entonces, había un sindicato que dijeron, ¿cómo es posible, verdad? Y tiene de Venus el templo a Diana. Pero el puerto natural de Esmirna, que estaba ubicado en las proximidades, se convirtió en un puerto más adecuado y comenzó a quitarle cada vez más tráfico comercial a Éfeso. Como resultado de ello, Éfeso se convirtió en una ciudad agonizante, viviendo de su reputación del pasado como un centro religioso y filosófico. La gran ciudad de Éfeso sufría de una enfermedad, la enfermedad de la falta de probidad, es decir, honradez sensual, y la enfermedad hizo su obra. Vino a corromper a todas las personas. Las personas sensuales y centradas en sí mismas perdieron su voluntad y disposición para inclinarse a un comercio loable. Entonces, así la enfermedad de Éfeso resultó ser moral. Se dieron a la inmoralidad. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el faro de Éfeso, se derrumbó y la luz de Éfeso se apagó. Acompáñeme a Apocalipsis 2, del 1 al 7. Pero nos interesa más el versículo 5, lo vamos a poner un poquito más no de importancia, sino que de focalización. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Llegó un momento que aún la iglesia en Éfeso sufrió una caída. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, a las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, esta era la ciudad de Éfeso. Y ahora, ¿qué comparación hay con Éfeso con el mundo en que vivimos? Pues muy parecido. Entonces, esa es otra evidencia de que la carta a los Efesios también es para todos los santos, para usted y para mí. Ahora, vamos a ver la iglesia de Éfeso. Ya vimos la ciudad. Ahora vemos la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tuvo un comienzo modesto. Cuando Pablo visitó Éfeso, solo encontró a 12 creyentes en la ciudad.
habían sido ganados al Señor por el inmaduro, pero muy buen predicador Apolos. Apolos, aún sin tener todo el conocimiento, había sido impactante el mensaje. Como resultado de ellos, contaban con información errónea sobre la presencia del Espíritu Santo. Parecían carecer de la conciencia del Espíritu en la vida del creyente y de que Él ya había sido enviado al mundo. Esto está en Hechos 19, 1 al 7. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En el bautismo, Juan bautizaba para arrepentimiento y el bautismo del Señor era para salvación. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, había encontrado allí, habían 12 discípulos, pero Apolos había llevado una predicación del bautismo de Juan. Y entonces viene él y ahora le dice: no, les predico del que predicaba Juan. Luego de la instrucción, Pablo a estos 12 comenzó a enseñarles en la sinagoga. Vemos ahí que entró por un espacio de 3 meses, pero los judíos estaban endurecidos y se negaron a creer en el evangelio, a tal punto que murmuraban en contra del mensaje, porque para ellos, para muchos judíos, era difícil reconocer a Jesús como el Hijo del Salvador. Perdón, como el Hijo de Dios, como Jesús el Salvador, como el Mesías. Era muy difícil para ellos. Por lo tanto, Pablo trasladó la iglesia a la escuela de un filósofo tirano. Allí predicó a Cristo durante 2 años enteros. Fíjense que durante todo este tiempo se dice que la iglesia fue fundamental para hacer conocer la palabra de Dios en toda Asia. Por eso cuando leemos allá sobre los plateros, Demetrio dice: aquí en Éfeso y también en toda Asia está siendo un problema. Aunque dice Demetrio que es en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a partir de toda esta evidencia, se necesitaba de lo espectacular para llegar a la gente. Estas experiencias demuestran el gran amor de Dios hacia el hombre. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Lea usted, por favor, hasta el versículo 20. Entonces, al observar estos relatos, debemos tener presente los antecedentes de la ciudad. Por eso es muy importante entender a quién le es enviado. ¿Por qué la carta es enviada a los de Éfeso o a los efesios sobre el llamado de Dios?
Pero adicional esto, para conocer el plan de Dios para el creyente. Entonces, Éfeso era un caldo para el cultivo, para la magia y para la superstición oriental. Ya estudiamos en el primer viaje de Pablo sobre la superstición, el mensaje para los supersticiosos, el mensaje para una ciudad supersticiosa, de lo que creían. Entonces la gente era muy emotiva y sensual, con facilidad de dejar de llevarse por los sentimientos, algo que estamos viendo hoy en día. Mucha gente se deja llevar por los sentimientos, mas no por el conocimiento de la palabra. En las iglesias están llenos de gente que canta, que danza, que grita, que aplaude, que hacen videos, que invitan a gente, aún hasta el que predica por medio de sentimientos, mas no de conocimiento. Porque no nos podemos dejar llevar por los sentimientos, sino es por medio del conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, eran personas devotas, personas expresivas, personas amantes, y asimismo se hacían querer. Lo leímos allá en Apocalipsis 2, ¿verdad? Y Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y quién es el primer amor? Dios. Entonces habían cambiado a Dios por ellos. Entonces, ¿qué necesitaban estas personas? Cosas grandes. Mire, volvamos otra vez a Hechos 19. Hechos 19, del 11 al 20, para poder entender un poquito más. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros. No Pablo hacía milagros, sino que Dios hacía milagros y utilizaba a Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Esto estaba pasando ¿dónde? En Éfeso. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Los que se oponían. Pero lo utilizaban para sus propios propósitos. 15. Oiga, mire lo que pasó. Pero respondiendo el espíritu malo dijo. Quiere decir que el espíritu malo contesta, habla. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Mire qué tremendo tuvo que haber sido esta experiencia para estos, ¿verdad? Que eran exorcistas ambulantes. ¿Será que lo hacían gratis? ¿Será que andaban tratando de hacer milagros, pero decían, miren, primero páguennos para poder llegar y hacer milagros? Pero veamos lo que pasó. Hechos 19:16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, oiga, la fuerza, la capacidad de un endemoniado, porque esto es un endemoniado, oiga, eran 7 contra 1. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces vemos lo que se llegó a mover. Podemos notar
que en esa ciudad donde había inmoralidad y una gran idolatría, también hubo un mover del Espíritu del Señor, de su poder, de su manifestación en medio de todo eso. Entonces, a medida que Pablo predicó y Dios obraba milagros, muchos creyeron y la iglesia creció poderosamente. Los creyentes dieron grandes evidencias de vidas cambiadas viviendo por Cristo, justo en medio de una sociedad que era inmoral y pagana. Entonces, en esto no podemos entender por qué allí es mandada esta carta. Porque allí en Éfeso también había servido para que en todo Asia se conociera del Evangelio. Y como el Evangelio es para todos, no al judío ni al griego, sino que para todos, ahora conformamos la iglesia del Señor. Entonces, y como podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Que la iglesia demostró su nueva fe y estaba muy fundamentada, que crearon una fogata y quemaron toda su literatura pagana y mágica. Y dice la palabra que eran 50,000, el valor 50,000 piezas de plata. Entonces imagínense todo lo que habían invertido estos en libros de magia, de hechicería, de brujería y de paganismo. Increíble. Entonces, qué importante es para poder entender el plan de Dios, hemos de entender cuál es el llamado de Dios. Pero para poder entender el llamado de Dios es poder entender en el contexto en el cual es escrita esta carta para este pueblo, para esta iglesia, pero que es para todas las iglesias, para todas las edades, para todas las generaciones, hasta el día de hoy. Y por último, el gran mensaje de Efesios es reconciliación. Pablo trata con el principal problema del hombre, el problema de la división, la falta de unidad y de armonía. Trata con las principales divisiones y disensos de todo el universo. Entonces, ¿a qué nos llama? ¿Para qué? ¿Cuál es uno de los mensajes? De que entre nosotros, como iglesias, tengamos que tener unidad y amor. Y es algo muy triste, ¿verdad? Porque hoy en día muchas veces cometemos el error, voy a incluirme, muchas veces cometemos el error de defender denominaciones y no defendemos el Evangelio. Yo defiendo de que en mi denominación, en mi iglesia, y se nos ha olvidado defender el Evangelio. Y por eso es que hay mucho ateo y en ocasiones muchos hijos del diablo diciendo, no, si están más divididos, ¿verdad? Como el caso de la religión tradicional. No dice, si ustedes están más divididos, ni ustedes se ponen de acuerdo. Aquí nosotros tenemos a uno y el que nos dice para todos es igual. Y nadie se sale de eso. Es un problema, no solo en el mundo, es un problema en la iglesia. Estamos tan divididos, tan separados, que muchas veces las iglesias tienden a criticar el uno con el otro. Si yo no hago algo, ¿por qué tengo que criticar a aquel que lo hace? Prediquemos el Evangelio. Prediquemos la sana doctrina. Prediquemos hacer la voluntad de Dios, no nuestros deseos. Amén. Entonces, que el Señor nos hable en la siguiente, ya con esto el Señor nos podamos entender cuál es el llamado para poder entender cuál es el plan de Dios para nosotros, su iglesia, para los creyentes. Padre, gracias porque nos has permitido compartir, aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.